diría que el ministro del momento, porque acaba de mandar un proyecto de ley que le pusieron hojarasca, pero que propone eliminar alrededor de 70 leyes sancionadas por distintos gobiernos, y está avanzando con la motosierra, que es uno de los lemas de este gobierno en el contexto de, después vamos a hablar de un momento difícil que tiene que ver con el conflicto con las universidades y la discusión sobre los fondos a la educación pública. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, está acá con nosotros. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte a vos y a todo el equipo. Bien, demandado porque le está sonando el celular. Sí. Bueno, menos mal, ¿no? Que sí. Habla de un ministro ocupado. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿qué es la ley hojarasca y cuán importante es para el gobierno en el contexto de un Congreso que es bastante complicado, ¿no? A ver, nosotros ayer enviamos 3 proyectos de ley al Congreso. Por supuesto que la agenda legislativa sigue, ¿no? ¿Te acordás que hace un par de semanas, creo que ya fue, sacamos la boleta única en papel, sí, el registro genético para violadores? O sea, hay como todo un proceso, no es que digamos nada se para. Ayer puntualmente enviamos 3 proyectos, uno que se llama Ley Hojarasca, que ahora hablamos en un segundo, otro que fue el proyecto del divorcio simplificado, que es básicamente darle a la gente la posibilidad de, si hay acuerdo entre las partes, para qué hacer un juicio, ¿no? También si querés lo podemos discutir, pero fue cuando ya estaba en la ley bases original y se hizo una encuesta, fue el artículo más popular de la ley bases ese. Así que ahora ¿En serio salió eso en las encuestas? Sí. Había 3 temas, si querés, que todos tenían que ver con educación, uno con este divorcio simplificado, que fueron como los más populares de la ley bases, así que ahora vuelve. Va a ser un debate interesante porque, bueno, la casta de abogados se resiste, sí. ¿Ok? Pero podemos hablar un poquito de la historia de eso, cómo se llegó, y un tercero que tiene que ver con la modernización de la justicia, que es la digitalización de los procesos judiciales y de los archivos judiciales, que es una cosa un poquito más técnica, pero que también es un pendiente, ¿no? Hojarasca simplemente es, nosotros te acordás que habíamos hecho para el presidente Milei una revisión de toda la normativa legislativa de Argentina, y cuando vos lees las leyes, bueno, encontrás muchas cosas que ya están obsoletas. O sea, no esperes de la ley Hojarasca nada muy particular. Yo lo llamo la ley Marie Kondo. Para ordenar las cosas. ¿Te acordás de Marie Kondo? Porque yo te decía que el ropero, ¿no? Tirar, deshacerte todas las cosas inútiles, etcétera. Bueno, yo digo, Hojarasca es simplemente una ley Marie Kondo. O sea, es básicamente saca del régimen legal, digamos, normativa que ya nada. O sea, normativa que muchos de los gobiernos militares, ¿no? Pero una emisión de televisión en color tenías que tener una autorización, hacer un trámite. Si interrumpías 15 días una obra tenías que hacer un trámite. Entonces, como sacás muchas cosas que realmente no tenían mucho sentido, y algunas cosas que habían quedado ahí escondidas en la normativa, que no eran de aplicación, pero que está bueno sacarlas. ¿Vos te acordás que, por ejemplo, en un momento nosotros en el DNU sacamos la ley de abastecimiento? Sí. Y la ley de abastecimiento no es como que nunca tuvo una aplicación práctica, pero era siempre como una amenaza latente con el cual el Estado podía, digamos, extorsionar o apretar, digamos, a los empresarios. Por ejemplo, una ley que a mí me llamó mucho la atención, que estuviera vigente en Argentina, y que nada, ¿no? En estos tantos años, estas décadas de democracia, nadie haya reparado en sacarles una ley de la NUCE que le permita al Estado, por ejemplo, prohibir reuniones privadas. Así como en una democracia puede existir esa ley. No, también no es una ley que se aplique, mucho menos en una democracia, pero son buenas cosas que la verdad que hay que sacar del ropero. Y hay que algunas que tenían, que se aplicaban y que significaban algún tipo de financiamiento, porque, por ejemplo, de un punteo que estoy viendo, libre estacionamiento y circulación para senadores y diputados, el financiamiento de la Federación Argentina de Municipios. Sí. ¿Esto implicaba alguna derogación? Sí. Bueno, sí, el primero no, el primero simplemente es un privilegio. Entonces, la palabra privilegio es de privado, privis es en latín privado y legis es ley. Es una ley para vos mismo, ¿no? Te haces una ley. Entonces el Congreso se hizo una ley para sí mismo. Esto también existía para funcionarios públicos. Macri lo sacó en su presidencia. Había quedado esto, entonces eso simplemente nos parece. ¿Es estacionás donde vos querés? Sí, viste que la a veces como tiene como una chapa, un cartelito, un plastiquito. Los diplomáticos también la tienen. Sí, los diplomáticos la tienen también. Algunos. Pero, por ejemplo, la Federación de Municipios es un organismo, digamos, que nuclea, no sé muy bien qué hacen, te soy sincero,
Sí sé que durante los 4 años de Alberto Fernández no emitieron absolutamente ni un solo comunicado, cuando nos encerraron, cuando no compraron las vacunas, nadie dijo nada. Creo que el presidente de ese organismo es Espinosa. Por supuesto asumió Milei y empezaron a sacar comunicados muy críticos de todo, así que claramente es una... No sé si hacen algo para los municipios, pero sí sé que hacen militancia política. Y no nos parecía que eso tendría que tener financiamiento del sector público. Los municipios que quieran, digamos, participar, que pongan la tarasca. ¿Y que reciben plata de dónde? El presupuesto nacional. O sea, de todos, del gobierno nacional, los banca la Federación de Municipios Bonaerenses. Claro, que es, digamos, esta organización que parece ser más política, digo. Sí, es nacional y siempre fue como un lugar que el peronismo, un presidente de la FAM fue el que era intendente de Varela. Julio Pereira, y era como un lugar más de hacer política que otra cuestión. Que hagan lo que quieran, pero digamos, no con la plata del contribuyente, ¿no? Entonces, y esa idea de que los aportes sean voluntarios me parece que es bastante genérica al gobierno. Por ejemplo, hace unas semanas yo planteé un tema que no sé, quizás muchos argentinos desconocen, que es que sí todos los argentinos ya conocen, porque lo dijimos mucho en el DNU, que por ejemplo en las negociaciones colectivas, vos tenés que hacer como un aporte al sindicato, ¿no? Que se llama eufemísticamente aporte solidario, pero bueno, en realidad es un aporte coercitivo, porque te lo obliga los convenios colectivos y te lo obligan las leyes también, ¿no? Entonces, pero también hay aportes a las empresas. ¿Cómo? O sea, claro, en el convenio colectivo le obligan a las empresas a aportar a las cámaras empresarias. ¿Se entiende? Sí. En algunos casos los números son un poco escandalosos. Por ejemplo, en la Cámara de Plástico se aporta el 7% de la masa salarial, ¿no? Entonces, eso es... ¿Vieron cuando nosotros hablamos del costo argentino? Sí. Bueno, yo diría, el costo argentino más grande es el Estado, ¿correcto? Pues tenés que pagar una cantidad de impuestos impresionante para sostener una estructura que te devuelve poco en términos, o te devuelve mucho más en relativo a lo que te cobra. Entonces, ese es un gran costo argentino. Pero después están todas estas capas de gente que muerde un cachito acá, muerde un poquito allá, muerde un poquito acá, y eso es lo que nos hace pobres, porque si vos le tenés que pagar a la Cámara del Plástico 7%, tenés que aumentar el costo salarial del plástico 7% para pagarle a la Cámara del Plástico. ¿Y cuál era la argumentación de eso? No sé, bueno, ellos defenderán los intereses de la industria del plástico. El lobby. Entonces el lobby, el lobby que está puesto también para proteger, digamos, entonces... Argentina es como que está llena de estas capas de privilegios que, bueno, le van como comiendo el sueldo a los argentinos, y creo que eso es lo que el presidente Milei dijo, se tiene que acabar, ¿no? Discúlpame, te hice una relación, me acordé de todo esto, porque vos me preguntaste de la Federación de Municipios, sí. Y yo me parece que todas esas cosas, si quieren existir, no hay problema, porque el presidente Milei nunca te va a decir, no hagas esto, haz lo que quieras. Pero bueno, tiene que ser voluntario, o sea, vos querés que haya una federación, listo, el que aporte, el que no aporte, que no. Si vos querés pagarle a la Cámara del Plástico, perfecto, pagarle a la Cámara del Plástico. Si querés pagarle, de hecho hay muchas cámaras empresarias donde los aportes son voluntarios, no son obligatorios. Pero no me pongas en el convenio colectivo que yo tengo que obligatoriamente pagar esto. ¿Okay? ¿Podemos volver al tema del divorcio? Porque sí. Usted decía recién, ministro, que era una de las leyes más populares dentro del paquete de la ley bases. Como primero, la verdad me resulta sorprendente el dato. No me sorprende tanto en cuanto a lo social, sí que lo tengan, cómo lo obtuvieron, y segundo, ¿cuál es el argumento a favor? Porque ayer salieron Ricardo Gil Lavedra y muchos otros juristas a decir que esto avasallaba con los derechos de las personas, esta propuesta que tienen ustedes de divorcio administrativo. A ver, lo tenemos porque, disculpa, Clarín hizo una encuesta cuando fue la ley bases, y entonces los 3 temas más populares fueron, número 1, lejos, divorcio simplificado, el segundo fue el arancelamiento de los estudiantes extranjeros en las universidades, y el tercero fue el examen de fin de secundaria, que habíamos propuesto en el fin de secundaria. A ver, yo no puedo entender digamos, la crítica al divorcio simplificado, porque nuevamente volvemos a lo que decíamos antes, nadie está obligando a nada a nadie. Claro. No se obliga a nada a nadie. Entonces, que alguien me diga que yo te doy más libertad afecta derechos,
no sé cómo construís ese argumento. Decime cómo lo construís. No, el Porque argumento de ellos es que haya un abogado garantiza que se vele por los derechos de cada uno de los Nadie te integrantes de la prohíbe. pareja. Digo el argumento de ellos. No, Yo está buenísimo, estoy no. a favor, cuanto más simple, para mí, mejor. pero además, sin duda, si vos pero- querés usar un abogado, usás un abogado. Nadie te está diciendo, no está prohibiendo usar el abogado. Usá el abogado. Si vos tenés, además, imagínate que lo vas a necesitar inexorablemente cuando sea contencioso el divorcio, muchas veces cuando están, si hay hijos de por medio también, probablemente O la división de bienes. divisiones de bienes. Pero muchas parejas directamente que o porque no tienen chicos, o porque no tienen problema, o porque se ponen de acuerdo sobre cómo dividir los bienes, ¿por qué los obligás? Esto en realidad es un resabio histórico. O sea, la ley de divorcio es del año 86. Acordate, en ese momento se hizo una gran batalla. Yo me acuerdo, una yo era vanguardia casi, adolescente, ¿no? me acuerdo de estar escuchando horas y horas ese debate, ¿no? En pos de la libertad, ¿no? Y yo creo que la concesión en ese momento del Congreso a las fuerzas que se oponían al divorcio, sociedades mucho más conservadoras, etcétera, o siempre los cambios asustan, ¿no? En la sociedad. Entonces habrán dicho, bueno, listo, se puede divorcio, pero te dejamos que tenga que ser con un juicio, como que le damos cierta protección, ¿no? Pero se entiende, ¿no? O sea, cuando vos tenías tanta oposición, decís, bueno, hacelo con un juicio, pero ya está, ya pasaron, ¿de cuánto pasaron? Del 86, ¿cuántos años pasaron? Estamos totalmente 40 instalados años, que la posibilidad de... ¿Y la casta de abogados, Federico, qué sería? Que hay una industria del juicio de divorcio que no quiere perder ese negocio. No puede haber otra explicación a esa negación de darle más libertad a la gente. Entonces lo que digo es, no sé, seamos menos, voy a decir una palabra un poco fuerte, ¿ok? Pero seamos menos hipócritas. O sea, que no me vengan a armar una historia de que si yo le doy libertad a la gente, le estoy sacando derecho. ¿Cómo le voy a estar sacando derecho a la gente si le doy más libertad? Perdón, pero puede darse el caso, habiendo hijos, Sí. de que aunque los padres estén de acuerdo, no se esté garantizando adecuadamente la situación de los hijos. Es decir, en el caso de los hijos debiera haber una clase de supervisión de alguien para decir, este acuerdo tiene sentido. Porque los padres pueden equivocarse y hacer alguna clase de acuerdo que no vaya Pero esto a no favor por de los el hijos. acuerdo, Son digo, dos va a aclarar. distintos. Esto es el tema vincular. Exactamente. O sea, que deje de ser Una un cosa es el matrimonio. La división de bienes va por otro carril. Totalmente. No, pero estoy hablando Esto es lo de los que hijos, están estoy hablando de los hijos, no de la plata. Pero lo que ellos están proponiendo, que a mí me resulta interesante, es la situación que ya está separada por el Código Civil actual, que vos podés separarte y después hacer la división de bienes en otro procedimiento. El express. Espera, discutir. hagamos una cosa, Pero no estoy hablando Federico, de ¿qué es estoy lo hablando de que... Espera, Pero pero los hijos no entran en esto. ordenemos esto, que es primero, ¿qué es Visitas, lo que etcétera. ¿Cómo no va a propone, entrar? Gaby? ¿Qué es lo que propone exactamente el gobierno respecto del divorcio express? ¿En qué cambiaría la situación para que entienda todo el mundo? Porque quizás no todos están al tanto. Suponete que vos hoy tenés una pareja que decide separarse, que tienen un acuerdo total sobre cómo separar los bienes, con lo cual no tienen, digamos, que hacer un proceso que sea, digamos, conflictivo. Entonces ellos, como bien se dijo, disuelven el vínculo sin necesidad de hacer un juicio. ¿Cómo al se respecto. disuelve ese vínculo? De la misma manera que se constituye el vínculo. Afirmo. Que es vos hoy, para constituir el vínculo, no vas a un juez. Registro civil. Pues no es que tenés un juicio de matrimonio, ¿correcto? Vas a un registro y después no es lo mismo. Claro. Y ahí Entonces, que no hay discusión sobre nada, después ahí termina el vínculo y si hay un acuerdo de bienes no tiene que validarlo ningún juez ni nadie ese acuerdo de bienes. No. Termina ahí. no. Pero la verdad que tenemos un poco que tener... A ver, disculpame que te lo voy a hacer con un ejemplo diferente. Nosotros ahora estamos terminando toda la desregulación de transporte, ¿no? Hicimos aerocomercial, cargas de la navegación. Entonces en navegación hay una cosa que lo maneja esto, que se llama el Reginave, ¿no? Y entonces el régimen este de navegación, ahora vuelvo al tema, no es que me estoy yendo por las ramas, pero el régimen de navegación te dice que vos en un barco, cualquier barco, tenés que tener un equipo eléctrico de repuesto. Eso está pensado para cuando alguien se va, no sé, al Atlántico Sur y te quedaste ahí a 4.500 y te quedaste sin electricidad, estás un problema. Yo lo que digo es lo siguiente, si vos invertiste $200 millones en un barco, contrataste una tripulación de 100 personas y te mandaste al Atlántico Sur, bien que sabés lo que estás haciendo, ¿correcto? Para que tenga que venir el papá Estado a decirte, che, pero acordate de llevar. Y lo más loco, ahora vuelvo al matrimonio, lo más loco que esa misma regulación se la pedimos a la barcaza del Delta. Entonces una persona que transporta chicos, que transporta frutas en el Delta, que tiene una barcaza que vale $20.000, le haces poner un equipo de $10.000
por si se queda sin electricidad cuando no se alejó 10 metros de la costa. A lo que voy es, volviendo al tema matrimonio, es que en algún punto tenemos que empezar a confiar en la gente, ¿ok? En las decisiones que la gente puede tomar libremente. Si hay hijos de por medio en un divorcio, van a ser los padres los más interesados en resolver eso de la manera legalmente más conveniente. Si hay que ir a un juez, será un juez. Entonces confiemos un poquito, no estemos siempre pensando, el regulador siempre está pensando, pero si tenemos que, ¿no? Y tratar de cubrir y al final armamos toda esta madeja de regulaciones que nos termina asfixiando como sociedad. Entonces tenemos que confiar un poquito más en la libertad. Hay muchas gentes en los segmentos digamos más pobres de la sociedad que digamos a veces no hacen el divorcio porque tiene un costo, queda en una situación irregular. Entonces dejémonos de embromar, démosle a la gente la libertad que puedan resolver su vida de una manera más sencilla. ¿Tendría algún costo este divorcio express? No sé. ¿Cuando te casás te cobran algo? No me casé. Es una pequeña tasa. Son una pequeña tasa. Cuando te casás no, y cuando te divorciás así por experiencia propia, mínimo es 1.500.000 pesos de arranque. Porque el juicio. Porque lo estás explicando, lo explicaba bien Rolo recién. Vos, el juicio para cerrar el tema y no abrirlo más. Te separás, el vínculo se tendría que disolver sin ningún tipo de asunto más, si están las dos personas de acuerdo. Después, como Gaby decía, podés tener que discutir tenencias, podés tener que discutir bienes, pero visitas, lo vincular, pasar de ser casado a estado civil separado, eso no tiene por qué salir un costo, es muy razonable. Exacto. Bien, Gaby, ¿vos tenías algún tema más del tema de los hijos? No, yo entiendo que son expedientes distintos, pero si en el acuerdo se pone, yo voy a tener al chico una vez por año y vos lo vas a tener todos los días, el juez dice, no, el padre tiene que estar más tiempo. Claro, alguien tiene que hacer eso. Son procesos separados. Yo entiendo, pero eso tiene que, digamos, cuando vos te separás y tenés chicos, eso lo dejás sin hacer. No, Gaby, actualmente, no sé cómo es el tema. con la ley actual, ya no hace falta hacer todo junto, el tema de la tenencia de los chicos, de la visita, de la cuestión económica, con la ruptura vincular. Hoy vos hacés 2 expedientes, si querés. Te separás, ya está, no somos más marido y mujer, y en otro expediente discutimos todo esto que vos estás planteando. Claro, esto ya es así. Lo que se está proponiendo es la parte... ¿Cómo va a ser cuando la parte de romper el vínculo, están proponiendo que sea administrativo y no judicial, porque hoy, aun cuando está simplificado, te sale 1,5 palos ir a la justicia y decir, declárenos separados. Es terrible. Y ahora lo que están proponiendo es ir al registro civil con una hojita firmada por los dos. Chao. Hola, ¿qué tal? No somos más marido y mujer. Listo, sellito, se acabó. Y por cuerda separada ante la justicia, corre ¿Ante el tema. la justicia o no? Sí, yo creo que ya está claro el tema. Me parece ya está, zanjamos esta discusión. Porque Habrá está bueno opinión. porque hay un lobby de abogados, digámoslo, porque ayer estaban todos los abogados como locos, de cómo van a hacer esto y cómo van a hacer esto, cuando la realidad, y Gonzalo lo ha sufrido, y yo estoy en la misma, es que te sale... Pero te sale un montón de guita separarte, es una locura. Separarte, no dividir los bienes, separarte. Lo que ha generado este tema, ¿alguien más quiere decir algo de este tema? Porque nos estancamos acá, si no. Yo trasladar una pregunta de la gente que en este momento está mirando este programa, esta entrevista en YouTube, y pregunta mucho por las sucesiones. Bueno, las sucesiones, nosotros, si te acordás, habíamos presentado en la Ley Bases también un proyecto por el cual se llaman las sucesiones extrajudiciales, porque también aplica exactamente el mismo concepto. Ya lo hemos presentado en Bases. Aplica exactamente el mismo concepto. Si vos tenés que hacer una sucesión y los herederos se ponen de acuerdo, entonces ¿por qué tenés que hacer un largo trámite y juicio de, digamos, de sucesión? En este momento estamos a nivel del gobierno, porque también hay bastantes posiciones, ¿ok? Sobre quién podría hacer eso, si son los escribanos, si son los abogados, cómo, qué mecanismo. Entonces estamos trabajando en un proyecto sobre eso que estaremos remitiendo yo creo que bastante pronto, que es sobre el mismo concepto, o sea, lo que serían sucesiones extrajudiciales. Bien, cambio con... aplicaría a los no contenciosos, ¿correcto? Sí, que queda claro. Cambio de tema por algo que comentaste que tenía que ver con esta encuesta y que era lo más popular que surgía de la Ley Bases, y mencionaste dos temas vinculados a la educación también. Correcto. Arancelamiento para extranjeros.
había una resolución que estaba al salir, no sé en qué quedó eso, que va a ser optativa para las universidades. Quiero que me lo expliques vos si es que estás sobre el tema. Y el otro que tiene que ver con el examen de fin de secundaria. Sí, exacto. No, a ver, lo de el arancelamiento de las universidades para los extranjeros fue un artículo que se incluyó en la ley bases para discusión, ¿ok? Que era básicamente opcional para las universidades si lo querían hacer. Hoy ya lo hacen, por ejemplo, en lo que son maestrías y posgrados. Es un tema complejo por la siguiente razón, que nosotros tenemos una constitución que es tremendamente pro inmigración. Por es una constitución que se escribió en 1853, que buscaba que todos los argentinos que quisieran habitar, ¿no?, como ya lo dice el preámbulo de la constitución, nuestro suelo, pudieran hacerlo, y entonces la Constitución dice taxativamente que los extranjeros gozan en la República Argentina de los mismos derechos civiles que los nacionales. Entonces la pregunta es, si vos sos una persona que sos extranjera, pero viviste mucho tiempo y sos un residente, en realidad tenés los mismos derechos. La Constitución te dice lo mismo, que tenés los mismos derechos, y de hecho hay, por ejemplo, en lo que se llama en la ayuda social, hay muchísimos fallos de la justicia de que vos no le podés denegar a alguien una ayuda social que está dando a otros argentinos a una persona que vive acá por el hecho de ser extranjero, ¿correcto? Entonces es una discusión. Ahora, la pregunta, o lo que yo me pregunto, y también esto está en este momento sujeto, hay toda una mesa de discusión de los temas de educación que habían quedado en la ley bases, como para volver a traerlos, pero digamos se están como revisitando y discutiendo todo con un grupo parlamentario bastante amplio. La pregunta es, imagínate un español que no viene a vivir acá, viene a hacer medicina, ¿correcto? Y tiene una visa de estudiante. Entonces a ese se le aplicaría esa protección que dice la Constitución. Si viene un español y viene 3 años antes y se hace residente y tiene su DNI, pareciera que sí. Pero si viene alguien estrictamente... ¿se entiende, digamos, la complejidad del tema? O sea, digamos, cruza, digamos... Hay un argumento que dice, bueno, si viene acá, va a consumir acá, va a generar una actividad y un beneficio en relación a la Argentina, digamos, más allá de que después se vuelva. ¿Vos eso crees que es relativo o es menor? No, me parece que ese no es un argumento. El argumento es que una educación universitaria es algo bastante caro, y si es alguien que viene viene y después se va, no entiendo por qué el contribuyente argentino debiera hacerlo. Si es alguien que vive acá, me parece que la Constitución protege que ese derecho. Estamos teniendo la misma discusión en salud, ¿no? En este caso no necesariamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos provinciales. Vieron que en el norte hay gente que viene, entonces también se dice, bueno, si vos vivís afuera y venís a usar los servicios de salud acá, tenés que pagar, ¿no? Y con la educación podría haber reciprocidad, como por ejemplo, el tema salud, muchas provincias lo que hicieron fue hacer, bueno, si no hay reciprocidad con el que viene de afuera, no hay un convenio, Bueno, o sea, es como un ida y vuelta. Con las universidades podría ser lo mismo. De hecho existe ya. Por ejemplo, el Mercosur ya tiene ese convenio de reciprocidad, que quiere decir que los habitantes de otros países del Mercosur tienen ese derecho. O sea, aún si uno aprobara esto, me parece que no aplicaría a los habitantes del Mercosur porque tenemos ese tratado. Pero así que definitivamente esa reciprocidad es una posibilidad y te repito, existe ya en algunas. ¿Por qué no discuten el arancelamiento de la universidad para todos? Lo pregunto por lo siguiente: se ha dado toda una discusión sobre el presupuesto universitario, sobre cómo administrarlo. Digo, historia conocida por todos. Sí. Da la sensación de que la postura del gobierno de Milei es que la universidad pública tiene que ser arancelada, pero que no están dando esa batalla y estamos quedándonos, ya sé, lo acaba de decir hace un rato. Sí. Le pregunto por qué, porque es un poco contradictorio con lo que están planteando. El presidente ha dicho que la discusión de la universidad pública y gratuita no está, digamos, en discusión. Okay, nosotros no la ponemos en discusión, pero sí ponemos en discusión el uso del presupuesto universitario, porque vos el presupuesto universitario vos lo podés dividir en 3 ítems: funcionamiento, salarios y otros, no sé, es como un agujero negro, ¿ok? Entonces, fíjate qué cosa curiosa ocurrió. En los últimos 14 meses del gobierno de Alberto Fernández, el gasto en funcionamiento se congeló en términos nominales. Y acordate que tuviste como 200 y pico de inflación, o sea que es una cosa increíble, o sea que congelaste, no hubo ninguna marcha, nadie dijo nada, todo el mundo se la bancó, etcétera.
¿Por qué? Porque Alberto Fernández no tocó esa otra caja que la llamamos otros. Otros son los contratos de la política, las contrataciones que no sabes de quién son, etc. Donde hay un montón de plata. Entonces digo, ¿qué es lo que dijo cuando llegó Javier Milei? Dijo, no, pará, lo de funcionamiento tenemos que restituirlo rápidamente. Primero dio un aumento de 70%. Había estado 14 meses congelado, dio 70%, después llegó a 270%. Ese era un rubro. Entonces ese rubro el presidente Milei lo restituye. El segundo rubro, que es docentes, bueno, todos los empleados públicos han tenido una caída respecto a la inflación, eso es cierto, pero con el aumento que se dio recientemente, hace 2 semanas, los sueldos de los docentes universitarios son los que más han subido de todos los sueldos del sector público, ¿ok? Entonces es el mayor esfuerzo posible que se está haciendo con la parte de docencia. ¿Y qué dice Milei? ¿Y qué dice Sandra Petovelo? ¿Y qué dice Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación? Dice, bueno, el otro lo vamos a auditar. Por eso yo digo que las marchas no son las marchas a favor de la defensa de la universidad pública, porque eso no lo tienen que defender, porque no está sobre la discusión, ¿ok? Son las marchas en defensa de los contratos. Porque lo que están defendiendo es ese rubro. Ese rubro, ¿cuánto es en proporción? ¿Lo tienen medido claro? Mira, no te lo puedo... ¿Es un 5%? No, ¿Es un 3%? Es mucho más, pero porque el 90% no es salario, no es el claro, otro. Por eso te iba a decir. Es difícil decirte el número preciso, porque muchos de esos contratos, de ese otros, son salarios. Porque son contrataciones que yo hago de gente, entonces están en la bolsa de salarios, claro, pero que no va a docencia, ¿me entendés? No va a mejorar la calidad educativa, va no sé a qué. Entonces, o por ahí sí, pero déjennos ver, déjennos auditar. Entonces, ¿por qué se resisten a que sea auditada las universidades? De hecho, las universidades también, un tema que vamos a cambiar ahora, es que las universidades están, por supuesto que tienen independencia administrativa, y ellos, digamos, son plenamente independientes, pero eso no los exime a ellos de respetar los procedimientos de compras de cualquier entidad pública. Entonces, ¿por qué ellos no respetan los procedimientos de compras que tiene todo el Estado? Entonces, vamos ¿Por qué decís que no los respetan? Sé, te lo pregunto a vos, no sé. Federico, pregúntatelo. ¿Hay sectores blindados? Porque yo te lo he escuchado decir en alguna conferencia que más allá del ímpetu reformista del gobierno y de la luz verde para avanzar con todo, también se ha encontrado con sectores que no se pueden tocar y que eso supongo que le genera un conflicto hacia adentro con el propio gobierno que representa. Que me genera un conflicto a mí, sí, pero ¿qué? ¿Cuáles sectores blindados? Sectores Tierra del Fuego. Sectores donde no se puede modernizar. Mirá, lo de Tierra del Fuego tenemos que ir a interpelar a Massa y a Alberto Fernández, porque el régimen de Tierra del Fuego vencía en el 2025 y Alberto Fernández y Massa lo extendieron básicamente hasta el año 2050, 2038 con una cláusula de extensión al año 2050. Ellos son los verdaderos responsables. No, porque se produce una cosa, mira, te lo voy a explicar con el RIGI. Viste que nosotros hicimos un régimen para atraer inversiones grandes, sobre todo en minería, energía, etcétera, ¿no? Que son inversiones que, mientras Argentina transiciona hacia una macroordenada, pesa mucho, digamos, el hecho de que estás hundiendo capital de una manera que es mucho más fuerte que la que hundís trayendo un avión a volar que te lo puedes llevar, ¿correcto? Entonces, que es un capital mucho más móvil. Entonces, nosotros, el RIGI es un contrato que vos hacés con el que hace la inversión, que le decís, mira, yo en este periodo del RIGI no te voy a cambiar los impuestos. Es un contrato que vos firmás. Por supuesto que el RIGI vos un día lo podrías desarmar. Podrías decir, no está más el RIGI. Pero ese contrato existe y ese contrato a esa empresa que invirtió en ese momento con esas reglas se lo tenés que cumplir. Eso es un poquito lo que está pasando con Tierra del Fuego, porque de hecho Alberto Fernández y Massa no solo extendieron el régimen, sino que firmaron todos estos contratos. Uh-huh. Entonces vos ahí tenés que decidir, bueno, ¿violo los contratos o no violo los contratos? Entonces... Pero no hay una solución política ahí, Federico. Digo, a veces uno se sienta con X, Y o Z, son empresarios afines al gobierno, se sientan y dicen, che, mirá, hay que modernizar esto. Sí, podría ser, digamos, pero contractualmente hoy tenemos un ímpetu. Entonces yo no lo veo eso necesariamente como un tema donde... ¿Cómo lo llamaste vos? Blindado.
sino que, digamos, sí, está blindado por un contrato que firmó Alberto más Fernández allá y de Massa, ¿no? Entonces la pregunta es, en un gobierno que quiere atraer inversiones y que quiere decir, este va a ser un gobierno que va a respetar sus contratos, va a pagar sus deudas, y va a respetar lo que ha hecho, bueno, es realmente, ¿Y por digamos, qué, una situación... más. ¿Y por qué el encono con la pesca? Que está tanto el tiempo que va y viene el tema de la pesca. No hay ningún encono. Porque yo te lo cuando explico. se habla de bajarle impuestos a empresas, pero se habla de subirle a la pesca. Yo te lo explico en 2 minutos, por lo pronto que es ningún encono. Todo lo contrario, me parece que Argentina tiene una riqueza pesquera extraordinaria que la tiene que desarrollar, pero lo que no podemos nosotros hacer es que la gente que pesca gratis. Porque nos llenamos la boca diciendo que no vengan los chinos y toda esa historia, y los locales que pescan no pagan nada por la pesca. Te lo explico en 2 minutos, si tenés 1 minuto. Sí, sí. Vos, por ejemplo, la pesca no es un recurso de todos los argentinos, como sería el petróleo que está abajo de la tierra. Entonces, si vos querés producir petróleo, vos estás produciendo a alguien que es de todos los argentinos. El caso del petróleo de las provincias, ¿no? Pero entonces la provincia te dice, bueno, vos podés producirlo y me vas a pagar algo que se llama una regalía. Sí. Esa regalía es, digamos, como la apropiación mía por parte del Estado de eso. En el caso del petróleo, esa regalía es más o menos 15%. Sí. Puede cambiar eso en el futuro, porque en la ley base nosotros cambiamos de que las asignaciones de áreas sean, la gente tenga que pujar por esa regalía. Entonces, yo imagino que en Vaca Muerta esas regalías van a subir bastante significativamente. Sí. Quizás en otras áreas marginales caigan, no importa. 15%, tenerlo eso como un número, 15% para la gente que nos está escuchando. En la pesca, entonces la pesca es lo mismo, o sea, es un recurso de todos los argentinos, y vos para pescar tenés que pagarle al Estado una regalía. Derecho de exportación. Ok, ¿cuánto es la regalía en pesca? Pero vas a hablar del derecho de exportación, ¿no? Que es el 0,15. ¿Cuánto es la regalía? 0,15. Pero lo tengo entendido, pero también... Pero 0,15. No, pero es derecho de exportación, no es lo mismo que el petróleo. No, es derecho de pesca, es eso. Después están las retenciones, como tiene el campo. ¿Es comparable con el petróleo? No es la misma actividad. También, no. A ver, yo lo que digo es... O sea, 0,15. ¿Entendés lo que te estamos diciendo? Pero los pesqueros dicen con lo que solemos hablar. Los pesqueros te van a decir que no. Que tienen una carga tributaria por pesquería. Bueno, hoy el secretario Juan Paso, ese 0,15 lo está llevando a 2,5. Sí. Nadie dijo absolutamente nada. Así que el 0,15, olvídate. Claro. Yo creo que eso fue porque como Javier... ¿Qué fue lo que propuso Javier con pesca en la ley bases? Dijo, cuando venzan los contratos actuales, o sea, no le voy a tocar a nadie los derechos como hablábamos antes... Sí. Entre los pescadores argentinos van a tener que pujar para ver cuánto pagan. Entre los argentinos. Entre los argentinos. Porque en un momento se habló de que entraban los chinos y eso generó quisieron asustar, pero quisieron asustar porque nunca estuvo en la ley. Nunca estuvo en la ley. Entonces, quisieron asustar con eso. Entonces, es bastante lógico decir, che, esto es de todos los argentinos, a ver, ¿quién da más para pescar esto, correcto? Entonces eso, todo el sistema, yo te diría pesquero, naviero, político, etcétera, se opuso a esa puja, que lo único que hacía era traer esos recursos potencialmente de todo el pueblo argentino a la luz y que los cobrara, digamos, se cobrara probablemente. Bueno, listo, eso no se consiguieron los votos en el Congreso, listo, no pasó, así es la democracia. Ahora paso de 0,15 a 2,5, todos musarela, así que fíjate que 0,15 no era el número. Y bueno, esperemos que en algún momento se pueda avanzar en una cosa más transparente como tiene el resto de las industrias extractivas. Entonces, ningún encono, simplemente que... Pero yo a veces digo que en Argentina, voy a usar una palabra muy fuerte acá, ¿no? Pero es como que el robo es legal. Porque es como que esto que hace esta gente no es que está haciendo nada ilegal. Es lo que la ley les dice, ¿correcto? Entonces, no hay que nada ilegal ahí. Es difícil pensar que hay 46.000 personas viviendo una industria y decir que están robando. Lo que pasa que 0,15 contra lo que paga el campo... Es más sutil la discusión, ¿no? O sea, me parece que... Sí, pero pensá que digamos, y de cuánto vive o cuántas familias, industrias y empleo va a crear si esa industria pagara lo que tiene... Si esa industria pagara lo que tiene que pagar y que permitiría que el gobierno bajara otros impuestos, por ejemplo. Entonces digo, cada uno tiene que pagar lo que corresponde. Hay un montón de preguntas que llegaron, tenemos que ir cerrando, con lo cual no van a entrar. Perdón, es así. Motosierra. Sí. ¿Cuánto ya pasó de la motosierra? ¿Cuánto queda por pasar? Y si va a pasar la motosierra en un año electoral, que es el 2025. Bueno, a ver, hay muchas cosas que estamos haciendo. Una que no es motosierra, pero me parece que es interesante comentarla, es que más o menos el gobierno empezó con unos 210.000 empleados en la administración pública.
ese número cayó ya a 25.000 personas, más o menos un 10%. Un 60.000, 40.000, 60.000 personas tienen lo que se llama contratos transitorios, y nosotros incorporamos una figura en la ley bases que es el examen de ingreso a la administración pública. O sea, la Constitución habla de la idoneidad para los cargos públicos. Esa idoneidad, bueno, ¿cómo se testeó? O sea, ¿cómo se evaluó? Entonces, nosotros ahora en diciembre pensen unos 40.000 contratos. No tiene esto ningún ánimo, digamos, de sacar gente, etcétera, sino lo comento como una cosa interesante que me parece que para la administración pública va a ser importante y va a ser un paso esencial tener este examen, que va a ser totalmente objetivo porque lo corrige una computadora, ¿correcto? O sea que no... ¿Y qué les van a preguntar? No, básicamente son capacidades sobre respecto a administración pública, digamos, elementos básicos de la administración pública y competencias básicas en matemática y lengua. O sea, no es, igual hay un esquema que es, digamos, profesional y no profesional, ¿no? Entonces, pero lo que digo es, me parece que es importante que, o sea, el que va a un empleo público que después tiene una estabilidad que también le da la Constitución, que sea una persona idónea. Entonces, eso me parece que es importante. Y después lo otro que estamos haciendo de la motosierra es, bueno, ahora entrar en el análisis puntualmente de las cosas que hace el Estado. Entonces vos vas a un área y decís, bueno, a ver, este área, a ver, ¿qué están haciendo? Y nosotros definimos en el gabinete cosas que nosotros pensamos que un gobierno debiera hacer o un gobierno no debiera hacer. Te voy a dar un ejemplo. Cosas que las podría hacer que corresponden a un gobierno municipal y la verdad que no tiene sentido que las haga el gobierno nacional. Entonces, por ejemplo, el gobierno nacional tiene un camping en Ezeiza. Un camping en Ezeiza. Entonces, ¿tiene sentido que el gobierno tenga un camping en Ezeiza? No tiene sentido que... ¿Este es un ejemplo real? Es un ejemplo real, sí. Bueno, vayan cerrando. Entonces, un campamento. Vayan levantando las colonias de vacaciones en el conurbano. Entonces, son cosas como que le fueron adosando, pero eso es una cosa que claramente es una competencia que es municipal. ¿Pero no es están pensando pasárselo a los municipios o están pensando cerrarlo? No, pasárselo a los municipios porque digamos, no se seguiría dando ese servicio. Pero claramente no es una competencia, como viste que hace unos meses nosotros le transferimos los colectivos de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad, porque ¿qué hace un gobierno nacional haciendo de jefe de gobierno la ciudad de Buenos Aires? No son accidentes históricos esos. Entonces, te voy a contar una, si querés, desopilante. Viste que los aviones, cuando vos compras un pasaje, hay un impuesto que te cobran 7% los pasajes que son al exterior. Sí. Entonces había un grupo que eso es todo, por supuesto, es todo electrónico. Imagínate que en las empresas aéreas no hay ahí no hay nadie que te esté currando ese impuesto, ¿ok? O sea, digamos, el cumplimiento es 100%. Sin embargo, había 30 personas, no te digo el área, ¿ok? ¿Dónde están? Que en 3 turnos de 7x24 iban a los counters de cuando la gente estaba embarcando en Ezeiza y en Aeroparque, parece broma, ¿ok? Y entonces chequeaban, iban haciendo como a ver, tráeme tu pasaje. Un cuenta ganado, sí, a ver si estaba y podían demostrar que habían pagado. Esto es una cosa, entonces, rarísimo, ridículo. Pero lo que pasa es que yo te digo, mira, yo estuve te voy a contar esto, fui presidente del Banco Ciudad. Bueno, entonces en un momento le digo a mi gerente de operaciones, a Omar González, le digo, che, estas 40 personas, ¿qué hacen? Porque vos sabés que miro y trato de ver el proceso y no entiendo qué hacen. Y entonces un día me dice, mira, Federico, te voy a contar la verdad. Aníbal Ibarra tenía 40 personas que tenía que colocar en algún lado. Entonces nos la mandó para acá. Y nosotros dijimos, ¿qué hacemos con estas 40 personas? Entonces dijimos, bueno, que hagan lo mismo que hacen otros. Entonces había, digamos, viste cuando hacías el chequeo del crédito hipotecario y después hicieron como un segundo chequeo de que hacían los mismos tics, ¿viste? Entonces, nada, el Estado ha sido un receptor de ineficiencia. Y ese, yo decía al principio, es el gran costo argentino. Porque, repito, todo peso que el gobierno gasta es un peso que nos cobra a todos nosotros como ciudadanos. Sí o sí, es matemático eso, es matemático. Vos gastaste un peso, alguien de todos nosotros lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar con inflación, lo vamos a pagar con impuestos, lo van a pagar nuestros hijos porque nos vamos a estar endeudando. Entonces, poder, digamos, sacar esos gastos que realmente no generan ninguna contribución social es el alivio que se nos va a producir a nosotros, que creo que los argentinos, te termino con esto, lo estamos viendo porque la inflación claramente ha tenido un sendero muy descendente respecto al año pasado, y pensar lo siguiente, que el nivel de actividad económica de Argentina ya está por encima del valor que tenía cuando Javier asumió en diciembre.
¿no? Entonces eso es como interesante. La producción industrial, el último dato creo que es el de junio, julio, ya está por encima de diciembre y la actividad económica está prácticamente ahí a la par. El último dato que es de agosto, así que espero que ya esté subiendo en la medida de los próximos meses. Así que vos fíjate que si el gobierno logró bajar el gasto y el producto entero de la economía no se modificó, ¿qué pasó? Quiere decir que el sector privado expandió lo que el gobierno bajó, ¿se entiende? Sí, entonces, hay que ver en el tiempo, ¿no? Porque hay una cuestión del... No te quiero meter en temas que son más de economía porque sé que no querés hablar, pero perfecto, pero igual me parece que es muy destacable esto de que hoy Javier está habiendo hecho una reducción del gasto fiscal muy significativo, 30%, prácticamente no hay registro histórico de esto, el PBI no se haya movido y eso explica, eso se explica porque esa baja del gasto libera recursos al sector privado y entonces el sector privado se expande. Última pregunta es para Flavia Pitela. Dime. Quería preguntarle, ministro, es una pregunta de fondo, porque por primera vez en la historia de la Feria del Libro no estuvo presente el stand de La Nación y ahora tampoco va a estar en la Feria de Frankfurt, pero la pregunta es como más profunda y es, ¿qué lugar ocupa la cultura? De profundo lo digo, ¿no? De la Feria del Libro. Es una pregunta extraordinaria, porque yo creo que en Argentina tenemos una concepción equivocada de la cultura y pensamos que el Estado tiene que tiene que financiar a la cultura. ¿Y vos te acordás esa escena en el Ciudadano Ilustre donde Oscar Martínez dice cuál es la mejor política cultural y dice que no haya política cultural? Porque ¿qué pasa? Cuando la cultura es financiada por el Estado, la cultura se convierte en servil al Estado, se convierte en propaganda del Estado. Y la cultura tiene que ser contestataria, tiene que ser provocadora, tiene que estar en contra del sistema. Y eso solo lo puede hacer en un marco de libertad. Vos fijate, por ejemplo, en la ley Hojarasca. Es discutible, ministro. No, completamente. En Holanda el Estado financia la cultura y hay total libertad. Voy a dar un ejemplo. Nosotros, ¿por qué Onganía crea el monopolio de Sadaic? ¿Por qué Onganía crea que vos, como artista, para cobrar tus derechos de autor, tengas que ir a través de una organización eminentemente de control estatal? Porque ¿qué quería Onganía? Que si venía un rockero a hacer una canción de protesta, le decía, minga, vas a cobrar tus regalías, ¿ok? Entonces, el control, y fíjate que el kirchnerismo, esa matriz la tomó plenamente. Entonces el kirchnerismo desplegó una serie de recursos hacia la cultura y la cultura dejó de ser contestataria del sistema. Eso yo creo que para una sociedad la cultura tiene que ser el ámbito central de la libertad. Y si hay financiamiento del Estado a la cultura, lo más que tiene que cuidar es que no condicione la creación artística del artista. Puede ser la cosa más crítica del gobierno, entonces tenemos que identificar mecanismos de ayuda a la cultura que por sobre todas las cosas cuiden la libertad de la creación artística. Estamos de acuerdo, pero en un país con la gran precariedad que vivimos nosotros, la cultura es como que es muy difícil de fluir. No se puede pensar en auditorías como lo están pensando para la universidad para que sean más limpios, digamos, los pasajes, pero sí generar espacios y no dejar de generarlos como lo están haciendo para que la cultura haga lo suyo y sea contracultura. Me parece que sí. Creo que, por ejemplo, Carlos Pirovano en el Inca está haciendo una tarea extraordinaria de reducción de estructura administrativa para justamente liberar más recursos para dar esto, cuidando siempre esto que yo te decía, que es la libertad artística. Y después tenemos absurdos. Ustedes me llevan a temas que, digamos, ya los discutimos en la Ley Bases, como el Fondo Nacional de las Artes. ¿Se acuerdan de esa discusión que tuvimos? O sea, el Fondo Nacional de las Artes le cobra un impuesto a la cultura, supuestamente para juntar recursos y devolvérselos a la cultura, pero con una particularidad, que todo lo que junta se lo gasta en sí mismo, en la burocracia, entonces no devuelve nada. Entonces, esa institución, también creada por un gobierno militar, supuestamente para ayudar a la cultura, se termina convirtiendo en un gran impuesto a la cultura. Entonces, sí, hay que auditar, hay que racionalizar, hay que hacer que esos recursos efectivamente vuelvan respetando por sobre todas las cosas la libertad de la creación artística.
Bueno, pasamos por todos los temas. Creo que de la cultura daba para hacer otra entrevista más. Pero al final. Pero bueno, 11:23, ya hace un rato largo que estamos hablando, así que gracias, ministro, por haber venido, responder todo. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.